analizar lo que nos dijo el presidente, las implicaciones de Cienfuegos, quien hoy tiene su segunda audiencia y le niegan fianza, y ojo, los vínculos de militares que trabajaron con Cienfuegos y que podrían estar en la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Ejército, en las Fuerzas Armadas, ahora, en estos tiempos de la Cuarta Transformación. Me da mucho gusto al analista, abogado especialista en Derecho Penal y Militar, César Gutiérrez Priego. César, primero, agradecido por tu paciencia y tu generosidad. Buenas noches. Buenas noches, Vicente, no te preocupes, estaba muy entretenido viendo aquí todas las entrevistas. Bueno, pues muchas gracias, César. ¿Cómo ves lo que nos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a los posibles Cienfuegos, los posibles García Lunas, luego de plantearle, de señalarle esta investigación de Anabel Hernández? Creo que es importante escuchar tu opinión, César. Mira, ¿recuerdas la última entrevista que tuvimos en donde yo te manifestaba que el presidente de la República rompió con esa cofradía del poder que existió los últimos 4 o 5 sexenios y que inició con Ernesto Zedillo Ponce de León y el general Enrique Cervantes Aguirre? ¿Por qué? Porque él estaba muy bien asesorado, porque nadie le va a enseñar a hacer política al presidente, ni siquiera los militares, y él sabía que la persona que el secretario de la Defensa saliente le diera en una terna o le recomendara, sería forzosamente gente de esa misma cofradía de poder, de ese grupo de poder, que sería para cuidarle la espalda al secretario de la Defensa saliente. Cuando el general secretario Luis Crescencio Sandoval llega, rompe con esa hegemonía de ese grupo de poder, de esa cofradía de poder que ellos se autodenominan el sindicato, y obviamente rompe con todo ese pacto de complicidades que había existido en la Secretaría de la Defensa en los últimos años. Pero es importante lo que tú me decías explicar, porque la gente muchas veces confunde y creen que cualquier general de división o cualquier general era gente cercana al general Salvador Cienfuegos Cepeda, y no es así. La gente más cercana de un secretario de la Defensa es su plana mayor. La gente de más confianza de un secretario de la Defensa es su oficial mayor y el subsecretario de la Defensa. Y ahí es donde tendríamos que ver y analizar que ninguno de esos generales sigue en el activo, porque el general Luis Crescencio Sandoval durante estos casi de 2 años fue limpiando la Secretaría de la Defensa poco a poco de todas las personas que no eran cercanas a él. Y le ha costado trabajo porque esa misma cofradía de poder anda por ahí agazapada, anda por ahí escondida, porque ellos saben y tienen la intención de poder recuperar en algún momento todo ese poder que tuvieron y que pudieron ejercer durante todos estos años. Por supuesto que el golpe de la detención del general Cienfuegos es brutal y pega mucho en la moral del personal militar y asimismo en la imagen del ejército. Pero, como te lo comentaba, no crean que por el hecho de que alguien fue comandante de zona o fue comandante de región en el sexenio del general Cienfuegos significa que sea su gente cercana. El ejército es realmente, junto con la Marina y la Fuerza Aérea, las únicas instituciones que existe un servicio de carrera real, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque de repente se rompen esos protocolos. Y aquí lo que observamos es que una persona que alcanza determinado grado, por supuesto que tiene los méritos suficientes para ser nombrado comandante de zona o comandante de región sin necesidad de pertenecer a un grupo cercano a quien sea el secretario de la Defensa en ese momento. ¿Por qué? Porque los puestos se dan de acuerdo al currículum y a la experiencia que tenga el personal militar. Y eso es lo que facilita el hecho de que puedan continuar sin importar quién sea el secretario de la Defensa, porque ellos tienen toda una currícula en la cual la gente puede mostrarse y ver cuáles son los grados que les corresponden y cómo los deben de ocupar. César, esta cofradía está más activa que nunca. ¿Quiénes son? Tengo entendido que un encargado militar en la Embajada de España se jubila y no hay nowhere to be found, como dicen los gringos, ni parece que se lo tragó la tierra. ¿De quiénes estamos hablando? Porque se lo intentaba mencionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, dejárselo claro, y creo que lo entiende el presidente de esa posibilidad, y obviamente el presidente deja claro que no quiere pasar vergüenzas como las que estamos pasando con los funcionarios de sexenios anteriores. Perdón que insista con esto, César, pero ¿hay forma de ponerles nombre y apellido?
Hay algunos que los ubicamos perfectamente bien por nombre y apellido, y esa persona que estamos hablando, que aplicó el Run Forest Run, que es el último jefe del Estado Mayor presidencial, que es el general Roberto Miranda, el cual se encontraba allá en España. Pues obviamente él, en cuanto vio que llevó a cabo la detención en contra del general Cienfuegos en los Estados Unidos y por los delitos que se le imputaron, pues desapareció. Y asimismo podríamos analizar, sin violar la presunción de inocencia, que muchas de esas órdenes de aprehensión que vendrán o investigaciones que se encuentran en estos momentos, pues tienen que ver con lo que es la plana mayor que estuvo en el sexenio del general secretario Cienfuegos. Es nada más cuestión de que nos metamos a internet y nos pongamos a ver de quiénes formaban parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional del sexenio pasado. Y ahí podrás ver el nombre de varios de esos generales. Incluso vienen muchos desde el sexenio anterior con el general Galván y el expresidente del PAN, Felipe Calderón. Entonces, esos generales que están señalados y que hay una investigación en contra de ellos, los conocen por nombre y apellido, y te aseguro que el presidente de la República tiene el nombre y saben exactamente quiénes son. Y te puedo decir que casi todos se encuentran ya retirados. ¿Por qué? Porque incluso las mismas leyes y reglamentos militares lo que maneja es que a determinada edad el personal militar pasa a la honrosa situación de retiro y deja de formar parte del servicio activo de las Fuerzas Armadas. Pero esos generales que iban quedando todavía y que le estuvieron moviendo la silla durante un rato al general Luis Crescencio Sandoval, y eso fue más que obvio porque todos los pudimos ver, muchos de ellos retirados, con esos mensajes amenazantes y discursos amenazantes que hubo, y que por ahí el presidente de la República en esa misma retórica dijo que en este país no se iba a permitir nunca un golpe de Estado, lo cual considero que fue un poco exagerado, pero fue la forma de dar un manotazo en la mesa, y el mismo secretario de la Defensa empezó poco a poco a limpiar, ¿no? Y a reconocer muchas de esas carreras militares, pero empezar a darlos de baja en el sentido de, mi general, usted ya cumplió, él ya lo alcanzó el ISPAM, ya cumplió usted 65 años y usted ya tiene que pasar a la honrosa situación de retiro. Y él empezó a reunir gente de su confianza, porque él sabe la responsabilidad que tiene, y más ahora con las imputaciones que le hacen al general Cienfuegos y con el espaldarazo que le da el presidente de la República. Él sabe que se está jugando ser tal vez el último secretario de la defensa militar de este país, y él tiene que responder a esa confianza que le dio el señor presidente. Por eso considero que ahorita van a ser todavía muchísimo más cuidadosos y más enfáticos en las investigaciones. Y te puedo decir ahorita como adelanto, no va a pasar un mes en que vamos a ver varias aprehensiones y detenciones de militares que pudieron haber tenido por ahí un negro historial en sexenios pasados. O sea, ya menos de un mes dices, caray, pues vaya declaración que haces aquí, César. Y por cierto, ayer hablaba de militares que suspendieron sus vacaciones, sus viajes a Estados Unidos, cancelaron hoteles, cancelaron vuelos y cancelaron fiestas y reuniones con familiares y amigos por si las moscas. Y no me estoy burlando. Quiero señalar que una anécdota, tuve la oportunidad de saludar este pasado fin de semana a un general y me decía, don Vicente, le digo, dígame mi general, yo nada más quiero dejarle en claro que lo que hayan hecho uno o dos o los que hayan sido torcidos no significa que debemos atacar a una institución, y yo estoy de acuerdo, hay que decir las cosas como son. Estos personajes, por más altos rangos que hayan tenido, no necesariamente reflejan la convicción, el honor, la dignidad de la institución, de nuestro ejército mexicano, de nuestras Fuerzas Armadas, César. Por supuesto, Vicente. Mira, yo soy la primera persona que te digo que el ejército mexicano es mucho más que Salvador Cienfuegos Cepeda. El ejército mexicano es la mejor institución que tiene este país, por encima incluso de la Armada de México. Yo te puedo decir que yo soy de formación militar y yo soy quien soy y tengo la tenacidad que tengo gracias al ejército mexicano. Pero la realidad es que la tropa, que es la columna vertebral del ejército, los oficiales y los jefes y la mayoría de los generales, es gente 100% honrada. Y no vamos a, por algunas manzanas podridas y sin violar la presunción de inocencia de nadie, y quienes sean culpables, que se les castigue con todo el peso de la ley, pero sigue siendo la mejor institución del país y lo sigue demostrando en el día a día y con el trabajo que hacen. Pero quería yo también hacerte un comentario, porque salió al tema lo de Omar García Harfuch. Te voy a poner un ejemplo nada más para que veas.
Omar García Harfuch no tiene mucho que fue a los Estados Unidos y regresó sin novedad. Eso creo que nos dice mucho de que por lo menos investigado por Estados Unidos está y que ha salido limpio hasta ahorita. Pues qué bueno que lo mencionas, César. Hay que documentar todo y yo sigo esperando que algún día Omar García Harfuch también se siente a conversar con nosotros porque para empezar, personal, nada, mi querido César, es parte de nuestra chamba y él como servidor público, como funcionario del gobierno, también está expuesto al escrutinio periodístico. César, doble vergüenza lo de Cienfuegos hoy. Segunda audiencia, ofrece $750,000 de fianza y le niegan la fianza por riesgo de fuga. Y dicen las autoridades, si está dispuesto a sacar los ahorros de su vida, pues puede hacer cualquier cosa para fugarse. Qué vergüenza que se encuentra en esta situación el exsecretario de la Defensa Nacional. Mira, yo tuve la oportunidad de conectarme por vía Zoom. La verdad es que estaba lleno, me puse como niño a estarle picando hasta que por fin pude entrar, ya no me desconecté y tuve la oportunidad de ver por vía Zoom en vivo cómo se llevó a cabo la audiencia. Y la realidad es que muy hábil el abogado Dwayne Lyons, tiene una capacidad impresionante, empezó explicándole al juez que el general no iba a huir, que ofrecía la cantidad de $750,000 que son los ahorros de su vida y que el general estaba dispuesto a llevar un juicio rápido porque quería demostrar su inocencia. Esa parte me gustó. Lo que no me gustó fue cuando el juez le dice, perfecto abogado, pero usted sabe que su cliente no nos dio a nosotros los datos preprocesales que deberíamos de tener y por lo cual yo asumo que él es de nacionalidad mexicana, asumo que él estuvo en el gobierno mexicano, asumo. ¿Por qué? Porque él no quiso declarar para esta corte ni tener nosotros los datos para tener mayores evidencias en cuanto a lo que íbamos a resolver. Y el abogado utilizó el argumento de que solicitaban la fianza y que no se habían dado esos datos hacia el juez McKinnon porque tenían un miedo y temor fundado al tener 72 años el general Cienfuegos y poder contagiarse de COVID, lo cual podría poner en riesgo su salud y su vida. Por lo que el juez le contestó que independientemente se tenían todas las medidas necesarias para que el general no se llegase a contagiar, pero que a petición del gobierno de los Estados Unidos negaría ese derecho de fianza por la sencilla razón de que si él tiene los medios suficientes, como efectivamente tú lo dijiste, para ofrecer $750,000 y hace la mención que es muchísimo dinero, puedo tener la posibilidad de huir hacia México y de acuerdo a lo que nosotros tenemos conocimiento y con la información que nos ha dado la Fiscalía, tiene la capacidad suficiente para ser protegido tanto por las autoridades de los Estados Unidos como por las autoridades mexicanas, refiriéndose a la cúpula militar de ambos países. Por lo mismo, negó la posibilidad de que pudiera tener la fianza y le mencionó que sabe cuáles son los derechos que tiene su cliente, que sería trasladado a una corte en Brooklyn, Nueva York, para allá hacerle las imputaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero lo que nos dice es que Salvador Cienfuegos, en pocas palabras, se declara inocente y está listo para irse a juicio, porque quiere demostrar su inocencia. Y aquí es donde se van a poner buenas las cosas, porque entonces vamos a ver esa investigación que tiene la DEA en contra de él y que data de más de 10 años, aunque solamente estén manejando un periodo de tiempo entre el 2015 y el 2017, qué es lo que va a pasar y cuáles son las pruebas que vamos a ver. Pero de que nos vamos a subir al ring y se van a subir al ring todos, ya quedó claro que así será. Fíjate que hoy en la mañanera, mientras estaba escuchando al presidente, también me hizo clic una declaración del presidente. Dame tu opinión. Me pareció muy relevante que Andrés Manuel López Obrador se haya autonombrado vocero del caso Salvador Cienfuegos por lo delicado de este tema. No es poca cosa que un presidente diga, yo voy a ser el que haga las declaraciones sobre este caso en particular. Por una cuestión muy sencilla, Vicente. Lo que pasa es que recordamos algo. La misma Secretaría de la Defensa, no podemos ver a mi general secretario salir a dar una declaración de forma personal, porque para eso tienen un área de comunicación social que se utiliza como vocería. Pero además estamos hablando de que la misma justicia militar tendría que iniciar una carpeta de investigación de oficio
porque el mismo Código de Justicia Militar y de Procedimientos Militares te menciona que cuando se tenga conocimiento de que se pudo haber cometido un delito por parte de un personaje militar, se tiene que de oficio iniciar una carpeta de investigación. Y entonces ahí podría considerarse que es juez y parte y que está violentando algún derecho procesal o humano del general Cienfuegos. Entonces, por lo mismo, para que no se vea afectada la misma imagen del ejército y se pueda tergiversar pensando que están tratando de proteger al exsecretario de la Defensa Nacional, prefieren hacerse un lado y que sea el presidente de la República el que personalmente dé a conocer cuáles son las noticias relevantes que se tienen que dar a conocer respecto al caso del exsecretario de la Defensa. César, para cerrar, al menos por esta ocasión, y te agradezco el tiempo que compartes, el diálogo que estamos entablando, la honestidad y transparencia para hablarles de este caso a la gente que nos sintoniza desde nuestras trincheras. Déjame preguntarte, ¿qué vamos a ver? Porque estoy leyendo que Estados Unidos va por casas, autos y cuentas del general Salvador Cienfuegos. ¿Qué vamos a ver desde tu perspectiva ante este caso que le están armando las autoridades estadounidenses y todo esto que se cree existe en torno, le estoy dando el beneficio de la duda, la presunción de inocencia, pero lo que se cree que existe en torno al exsecretario de la Defensa Nacional? Mira, Vicente, al contrario, es un placer para mí poder estar contigo, pero la realidad es que en Estados Unidos una cosa es que den una noticia y no pasa como aquí en México, que los medios de comunicación empiezan a inventar algunas historias que no existen en la causa penal o en las carpetas de investigación que nosotros llevamos como abogados. Pero en Estados Unidos pudieron haber hecho una filtración en cuanto a los datos, pero nos daremos cuenta porque desde que se hace una imputación, no te creas que es como las imputaciones que hay aquí en México. Allá se tiene que hacer un desglose de todas las pruebas que se van a ofrecer ante un juez y el juez reconoce cuáles sí son y cuáles no. Además de que si llegase a existir una orden, obviamente va a tener que ser en coordinación con las autoridades mexicanas y las de los demás países, en dado caso de que existieran todas esas propiedades que se dice que el general pueda tener. Y ahí va a ser una de las primeras pruebas que nosotros tendremos para ver si esas famosas propiedades existen o no. Porque acuérdate que muchas veces es muy noticioso el decir que el general era multimillonario y que tenía muchas propiedades, y la realidad es que a lo mejor a la hora de la verdad, pues única y exclusivamente las propiedades que nosotros podríamos conocer por medio de su declaración patrimonial. Eso no quita que no, como tú lo dices, sin violentar el debido proceso del general, podríamos llevarnos una sorpresa espectacular, porque dentro de esas mismas especulaciones se habla de cantidades mobiliarias demasiado grandes y se habla de cantidades de dinero muy grandes que involucran a gente cercana a su familia y que por ahí ha salido mencionado algún ex esposo de su hija, el cual ya se iniciaron investigaciones incluso aquí en México, por lo cual él no puede comprobar cómo creció su patrimonio de forma tan exponencial en los 6 años que duró el sexenio de su suegro. Pues qué interesante análisis el que nos realizas. Nada más por no dejar por tu formación militar, si se le confirman los cargos y se declara culpable en algún momento al general Cienfuegos, ¿traición a la patria? La traición a la patria tendríamos que llevar el juicio aquí en México para poder demostrarlo, pero lo que sí te puedo decir es que perdería todos los grados y canonjías militares que tenía. Y de confirmarse que sí, en realidad, él cometió ese delito, sí tendría que ser acusado por traición a la patria. César Gutiérrez Priego, ¿en dónde te lee la gente? ¿En dónde te sigue? ¿En dónde escribes? ¿En dónde expresas esto que creo que es tan importante y tan relevante en este momento histórico en nuestro México? Vicente, mi Twitter es @CésarGutiPri, ahí es mi Twitter personal. Escribo en un blog personalizado en materia militar que se llama Campo Marte y tengo una columna semanal que escribo para la Silla Rota todos los martes. Pues a ver si en algún momento también te interesa tener un espacio semanal en Sin Censura y con mucho gusto te recibimos en esta que es ya tu casa, César. Al contrario, Vicente, te tomo la palabra el día que quieras. Para mí sería un placer poder trabajar con gente tan profesional, tan seria como ustedes. Te mando un abrazo, César. Muchas gracias. Que descanses. Buenas noches. Igualmente, Vicente. Hasta luego.